Bueno, pues hoy estoy de nuevo con Juan Llamosas, que para quien no lo conozca todavía, ahora le daré espacio para que se presente. El cometido que nos trae hoy por aquí es nuestra pasión compartida por el eneagrama y los eneatipos y esas ganas de conocer mejor, ¿no?, los tipos de persona y el autoconocimiento y el desarrollo. Y hablaremos de los subtipos, bueno, de los instintos, explicaremos cómo se combina el instinto con el eneatipo y qué surge a partir de ahí para ampliar la mirada y la utilidad del eneagrama, que al final no solemos quedar, ¿verdad, Juan? Que lo comentábamos hace un momentito con los 9 arquetipos y el eneagrama va muchísimo más allá. Y este es el propósito del día de hoy, pues una charla entre amigos, entre compañeros de eneagrama y aportar un poquito de nuestro conocimiento para aquella persona que le pueda interesar y ampliar esa mirada, salirnos de ese 9 que muchas veces nos está pudiendo llegar a limitar. Dicho esto, para quien no te conozca todavía, Juan, ¿quién eres? Recuérdanos quién eres y a qué te dedicas. Hola Sonia, un gusto estar de vuelta contigo. Un apasionado del comportamiento humano, de la experiencia humana, y me encanta encontrar la vuelta al autoconocimiento para aplicar estrategias, para aplicar caminos hacia que las cosas nos salgan mejor, a que tengamos una hermosa experiencia en este paso por esta vida. Hoy es mi presentación del día. Cada vez que me lo preguntes por ahí va a ser diferente. Me encanta, me encanta. En eso consiste, ¿no? En ir evolucionando cada día, no Claro. quedarnos estancados, ¿no? O sea, no Ujú. fijarnos. Y esto, mira, trayéndolo al eneagrama es algo muy importante, ¿no? Porque yo no me cansaré de insistir en que el eneagrama no es una herramienta para identificarse y decir soy un 1, soy un 4, ¿no? El eneagrama precisamente lo que nos trae es eh, diferentes puntos de observación, de autoobservación, que nos permiten conocernos a nosotros y a otras personas. Y qué maravilla, ¿no? El poder identificarnos conociéndonos bien, no con esa persona que nos gustaría quizás ser o esa persona que creemos que somos con todas nuestras capas, ¿no? O sea, pelarnos un poco, desnudarnos, encontrarnos y luego ver qué queremos hacer con eso que hemos encontrado, ¿no? Ahí está, creo que Así yo, es. la magia del eneagrama. No sé qué piensas tú. Sí, y el autoconocimiento, que es una palabra que se usa mucho hoy en día y que es muy bonita. ¿Para qué? ¿Para qué queremos conocernos? Y mi respuesta es para aplicarlo a la vida, para que desde ese autoconocimiento, que básicamente es poder conocer cómo nos comportamos, cómo sentimos, cómo pensamos, o sea, los tres centros, y llevar eso a la práctica, hacer que eso sirva para algo. Y en mi caso, que estoy en el instinto conservación, aplicar es una palabra que me encanta. Qué bueno, qué bueno. Mira, decías los tres centros, ¿no? Pensar, Ujú. sentir, actuar. Para la gente que no lo conozca, por hacer una entradilla, ¿no? ¿Cómo definirías tú el eneagrama, Juan? ¿Qué es para ti el eneagrama? Es un mapa de autoconocimiento, que nos permite ver que las estrategias que usamos para nuestra vida se comparten. O sea, podemos dividir a la humanidad en 9 y vamos a encontrar que cada grupo de esos 9 va a tener una estrategia principal, que es la del eneatipo, y a su vez, esa es la dimensión de los eneatipos, y a su vez está la dimensión de los instintos que hacen que la división se haga en 27, porque son 3 instintos por 9, 27, y ahí podemos dividir a la humanidad en 27 y vamos a encontrar 27 personajes que, que tienen un núcleo, que tienen una manera de comportarse, cosas que valoran, que, que van a ser similares en toda esa gente. Y Exacto. poder conocer eso nos hace dar cuenta bueno, que no somos muy originales, que no estamos tan locos tampoco, ¿no? Que siempre va a haber alguien que se mueva como nosotros. Sí, suele acompañar mucho yo con las clientas con las que trabajo cuando se identifican con alguno de los eneatipos.
es como que realmente lo que acabas de decir, ¿no? Como que se sienten más acompañadas. Ah, que no soy Claro. yo solo así, ¿no? Es como un alivio el leer, el descubrir, el escuchar que alguien te está definiendo esa base de alguna manera y saber que hay más personas como tú, ¿no? O sea, esa idea loca de no me comprende nadie, tan propia de algunos eneatipos, ¿verdad? Es de gran ayuda, ¿no? El sentirse como acompañado y que hay más personas como tú. Volviendo al tema del eneagrama, ¿no? El eneagrama al final es un círculo, ¿vale? Que al final tiene 9 puntos. Esos 9 puntos, que son los eneatipos, esos arquetipos, esos tipos de personalidad, que no son personas, ¿vale? Se enlazan entre ellos por unas líneas, ¿vale? Además, el eneagrama esconde grandes leyes, que eso ya daría para otro vídeo. Y al final hablabas de 9 por 3, 27, ¿no? Pero claro, también tú y yo, que vamos un poquito más allá, pues conocemos también las influencias de los números que tienen al lado, que se llaman alas, ¿vale? Y lo que son las flechas, esos movimientos, esas líneas que les unen con otros números, además de otras muchas cosas, los hornevianos, bueno, los niveles de desarrollo, porque no es lo mismo una persona que esté en un bajo nivel de desarrollo y de autoconocimiento que una que esté más trabajada, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy importante, ¿no? Porque al final yo he observado que cuanto más bajo nivel de desarrollo efectivamente se ve quizás mejor el eneatipo de la persona. Al final, por decirlo de alguna manera, todos tenemos de todo, todos estamos dentro de este círculo con nuestras peculiaridades, porque todos somos absolutamente únicos e irrepetibles y todos tenemos nuestros propios sesgos y nuestras propias características únicas. Y lo ideal para mí es siempre como, siempre imagino como un reloj, ¿no? Irse al centro, ¿no? Y conocer todas las estrategias y poder moverte a través del círculo y recoger toda la sabiduría desde el mejor nivel de desarrollo de cada uno de los eneatipos, ¿no? Dicho esto, por hacer un poco la entrada, ¿no? Hablabas antes de sentir, pensar, hacer. ¿Cómo les podrías explicar así a grandes rasgos, cómo se dividen las tríadas, Juan? Sí. Que es una entrada interesante para quien esté queriendo identificarse. Primero que nada, ver cómo uno se mueve si está en la tríada visceral, que sería la del comportamiento. La podemos ubicar en el cuerpo si nos metemos también con los chakras abajo, ¿no? El chakra raíz es la que tiene que ver con el instinto, con la acción, ok, ¿qué hay que hacer? Hay que ir acá, me levanto y voy, ¿no? Ese es el visceral. El que está a nivel temporal en el presente. No quiere decir que está iluminado como un Buda que vive en la aquí y ahora, sino que eh, se mueve en el presente. Después está la tríada emocional, que se conecta con el corazón, la podemos ubicar en esa parte del cuerpo, con los afectos, con lo que tiene que ver con lo emocional. Esa tríada está en el pasado, de ahí que la conexión es hacia atrás. Si ves una persona que está todo el tiempo haciendo referencias a lo que pasó, a los tiempos antiguos, a todo eso, podría llegar a ser una persona de la tríada emocional. Y Ujú. después la tríada mental, que están en el futuro y que, bueno, está acá en la cabeza, ¿no? En el centro mental. Perfecto. Seguramente vamos a escuchar a mucha gente que dice yo soy re mental, soy muy mental, 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 pero tal vez no, tal vez sea emocional. Ahí es donde hay que ajustar ese autoconocimiento y revisar, a ver, ¿qué me tira más? ¿El pasado, el futuro o las cosas están ahí, viscerales, se hacen en el momento? No estoy mucho ni en el futuro ni en el pasado, sino acá. eh, para poder después decir, estos tres eneatipos que están dentro de esta triada podrían llegar a ser alguno de ellos mi eneatipo. Poder Exacto. identificarse primero en esos centros. Y además está buenísimo, y esto me encantó conocerlo, para poder revisar cuestiones que nos van pasando, para poder decir en qué centro estoy con respecto a esta situación. O sea, me pasa algo en el trabajo y digo, bueno, me está afectando mi centro instintivo, que tiene que ver con la supervivencia, con, con lo visceral, con lo primario, ¿no? O me está afectando mi
mi centro mental, o sea, en dónde me estoy moviendo, ¿no? O no sé, estoy en búsqueda de pareja y me doy cuenta, ¿no? Que tal vez un hombre se mueve desde lo visceral al principio, ¿no? Está buscando ahí un contacto físico. La mujer tal vez se mueve desde el corazón, desde lo afectivo, y ahí también, ¿no? Podemos ver cómo dos personas al mismo tiempo con diferentes centros pueden hacer desastres. Ujú. Desastres, exacto. O conociéndolos, o conociendo cómo están funcionando, puede llegar a ser mucho más efectiva la comunicación, el encuentro. Efectivamente. Aquí sí, no hay reglas exactas, no hay combos perfectos, como diría yo. Es importante lo que decías, ¿no? La parte visceral 8, 9 y 1, estos son los eneatipos que viven más en la acción, en el presente, es más el cerebro reptiliano el que tira de ellos. O sea, todos tenemos de todo, pero hay una tendencia más acusada a este tipo de centro. Después tenemos 2, 3 y 4, que son los más sentimentales, que señalabas el corazón. ¿Vale? Y después tenemos 5, 6 y 7 que, a diferencia de los 2, 3 y 4 que están más en el pasado, 5, 6 y 7 tienden más a proyectar hacia el futuro, ¿no? Y eso es muy importante y se habla más de pues, el neocórtex prefrontal, ¿no? El 2, 3 y 4 límbico, y al final dividimos los tres cerebros en esas zonas, ¿no? Es maravilloso observarlo así, y muchas veces también las triangulaciones, ¿no? Por ejemplo, si observamos desde el 1, al final tú puedes ver en qué momento estás más en el ahora, ¿sabes? En qué situaciones te vas más a rular hacia el futuro, como digo yo, y en qué situaciones quizás también te vuelves pues, un poco más melancólico y demás, pero tiendes, si estás bien identificado y te conoces bien, a regresar rápidamente a tu centro. Y ahí es donde realmente pues, te sueles mover de manera más habitual, ¿vale? Por Claro. decirlo de alguna manera. Pero insistimos en que todos tenemos de todo, no hay alguien que solo sea sentimental, no hay alguien que solo sea mental, eso sería un caos absoluto, y no hay alguien que solamente sea visceral, ¿vale? O Sí, y instintivo. además me encantó conocer esto para mi historia personal, que me han dicho, son muy fríos, no tenés sentimientos. Y ahora que sé que estoy en la tríada emocional, siendo un 4, digo, no, soy emocional, pero tengo otro estilo, ¿no? O por ahí este mundo emocional es mucho más interno, más para mí, no lo saco para afuera. Pero estoy ahí en esa tríada. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que una de las palabras clave de esta tríada es la vergüenza, eh, la melancolía, ¿no? Estar yendo al pasado, como comentaba antes, y me reconozco en eso y ya está, me identifico con lo emocional, aunque no lo parezca. Pero es increíble esto, ¿ves? Porque, por ejemplo, yo también, como identificándome con un eneatipo 1, que al final puedo ser más visceral, si el 1 conservación, que ahora hablaremos de esto, es como el más mental, el más introvertido, el más suyo para adentro, ¿sabes? Cuesta mucho más exteriorizar porque somos más contraídos, por decirlo de alguna manera, también choca que se identifique con esa tríada, con ese centro, igual que te ocurre a ti, y eso por eso es muy importante lo que traemos hoy con el tema de los instintos y los subtipos, porque yo conozco personas que se identifican directamente con la definición del eneatipo sin observar esto que vamos a explicar hoy, y muchas veces puede generar cierta confusión y llegar a sobreidentificarnos y poner foco e intentar encajar en eso que hemos descubierto cuando realmente puede ser que no sea así. Claro. Entonces, ¿qué podríamos explicar de esto para hacer también la entradilla y que la gente y que le interese entienda cómo cambia, ¿no? el propio eneatipo? Es decir, por ejemplo, hablando del eneatipo con el que tú te identificas, por poner un ejemplo, el eneatipo 4 a grandes rasgos, ¿cómo se puede definir este tipo de personalidad? Su estrategia es sentirse único, original, diferente. Entonces, lo primero que usa es la búsqueda de la originalidad. O sea, quiere darle a todo su toque personal. Si se mete en un trabajo que es mediocre, aburrido, quiere hacerlo diferente y a veces le juega en contra, porque hay cosas que se pueden hacer de forma mediocre y aburrida y salen bien,
y el 4 con esa estrategia de querer hacer todo diferente, eh, porque es lo que le surge primero, es la primera estrategia que utiliza. De todas las que hay, de 9, es su preferida. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿tú crees que esa estrategia inconsciente es una manera de llamar la atención, de que le presten atención, de destacar frente al resto, ¿no? Ya sea porque muchas veces sí que identificamos al eneatipo 4 por diferente y súper original y estas cosas, pero a veces puede ser también diferente por mediocridad, es decir, pues lo voy a hacer el peor de todos y así también destaco y la gente me va a prestar atención. Quiero decir, Claro. que al final puede ser que haya una intención inconsciente de ser atendido de alguna manera, de llamar esa atención por esa diferenciación, ¿no? Frente al resto, que muchas veces se suele identificar con el tema de pues, lo exclusivo, lo original, lo diferente, pues, algo novedoso, ¿no? Ujú. Tendéis a ser muy eh, diferenciadores respecto al resto, pero insisto en que puede ser algo, a veces, ¿verdad?, que no sea lo lindo, por decirlo de alguna Claro. manera, ¿sabes? Bueno, si lo llevamos a la tríada emocional, que lo que se busca en la tríada emocional es contacto con los demás, la Exacto, estrategia de ser original sería para estar en contacto para vincularse con los demás, que a veces puede ser interesante, puede que la estrategia funcione bien, pero a veces uno se puede pasar de rosca y termina teniendo el efecto contrario, que es que te excluyan, que digan, no quiero estar contigo. totalmente. Pero a esto le pasa a todos los eneatipos porque cuando exageramos, ¿no? Por ejemplo, el eneatipo 1 cuando quiere perfeccionar, cuando desde la buena intención, ¿no? Quiere participar activamente para que a la persona le vaya bien, puede ser realmente intrusivo y al final lo que estás consiguiendo es que en lugar de que cuenten contigo, que directamente te digan, pero qué pesada eres, déjame en paz, que yo lo quiero Claro. hacer a mi manera y punto, y así ya está bien, ¿no? Entonces sí que es interesante ver que si se utiliza bien este tipo de estrategia, estamos hablando ahora de manera consciente, o sea, como estrategia consciente. eh, es adaptativa, consigue lo que realmente queremos de base, que es esa conexión, por ejemplo, en el caso del eneatipo 4, pero si no realmente, como tú bien decías, puede producir todo el efecto contrario, ya sea con un 2, con un 1, con un 4, y esto es interesante también saberlo. O sea, cuesta encontrar el punto intermedio. ¿Qué más podríamos decir del 4? ¿Alguna cosita más te gustaría añadir antes de pasar Y está a- bueno cuando hablamos del eneatipo, conocer la estrategia, conocer la pasión, la envidia, y en mi caso fue la figurita difícil del álbum, poder reconocer que yo era envidioso, la comparación, ¿no? Todo lo que sucede cuando vemos al otro y queremos tener o ser como el otro, y nos comparamos, y en general para salir perdiendo, no para ganar. Y esto es importante decirlo porque cuando decimos que sois las personas que se identifican, que yo también lo comparto, no nos engañemos, que yo tengo una flecha al 4 tremenda, pero cuando hablamos de la envidia, no es que, al menos yo así lo siento, dime tú cómo lo ves, pero no es esa envidia de la envidia mala, esa de te quiero lo peor, o no, es precisamente lo que acabas de decir, es, ostras, me comparo, siento que yo no puedo llegar ahí porque tú ya lo tienes y es como que ves limitadas las opciones, como que esa papeleta ya se la ha llevado esta persona y no hay más papeletas para mí. Y eso Claro, produce alejarse en lugar de observar con curiosidad y ver cómo realmente puedo conseguir eso, ¿no? así es. Y la fijación, la melancolía, esa mirada hacia el pasado, que ya sabemos que el pasado pasó, pero Pero en la cuesta. tríada emocional eh, sigue estando ahí como un ancla, ¿no? Como algo que se recurre frecuentemente. Totalmente. Yo incluso a veces asociaba, ¿no? a los viscerales el tema de la ansiedad, del estrés por el momento, por querer hacer muchas cosas.
en vuestra tríada 2, 3 y 4 por el tema del pasado, más a veces depresión, ¿no? Y en el 5, 6 y 7 puede existir más ansiedad respecto al futuro, ¿no? O sea, que es muy generalizado, porque insisto en que debemos observar esos movimientos y cada tipo de persona en qué momento se encuentre, pero sí que existen asociaciones como el TOC de los uno, por esas manías, que sí que se podrían tener en cuenta, por decirlo de alguna manera. Vale. Una vez definido el eneatipo 4, Juan, antes hablamos del 9 por 3, 27, ¿vale? ¿Cuántos eneatipos 4 diferentes pueden salir con lo que ahora explicamos? Es decir, ¿qué es eso de los subtipos? ¿Cómo lo explicas tú? Si le sumamos la dimensión de los instintos, de los sesgos instintivos, eh, tenemos tres tipos de cuatro. El 4 conservación o preservación, el 4 navegador social y el 4 transmisor o sexual. Entonces cada 4 va a tener un estilo diferente para su estrategia. Vas a tener el 4 que va a estar en ser único en conservación, una conservación única y original, No, porque una ¿cómo definiríamos, antes de entrar, que esto ya me parece más complicado para quien no tenga mucha idea, ¿no? Y es complicado ya de por sí, ¿no? Porque es avanzado, esto ya es máster avanzado. ¿Cómo defines tú el tema de conservación? O sea, ¿en qué consiste ser Bueno, para conservación? simplificar, está bueno esta invitación a la simplificación, que se puede hasta comenzar por el instinto. Cuando yo conocí el instinto, digo, uy, hubiese empezado por acá y todo hubiese sido más fácil Yo porque también, hubiese entendido que hay una parte instintiva que tiene que ver con la supervivencia. Y son tres nada más, es mucho más fácil de encontrarlo porque es menor la cantidad. Y, y puede ser como más visible, como tiene que ver con el comportamiento. Es algo que hasta podemos llegar a intuir en otras personas en qué instinto se está moviendo simplemente por observar lo que hace, ¿no? El mundo ujú, interno tal vez no tenemos acceso o no lo vemos muy bien, pero todo lo que tenga que ver con el instinto puede ser mucho más visible. ujú, Entonces, eh, conocer estos tres instintos puede ser el camino más fácil a evitar confusiones entre eneatipos que pueden venir después, ¿no? Y tenemos al conservación, que a mí me gusta hacer el gestito de conservar, preservar, hogar, calidez, calentito, que se conecta con el bienestar, con la salud. Todos nos conectamos con eso, pero hay un valor puesto ahí, hay una prioridad en, ujú. en- en lo que tiene que ver con salud, protección, seguridad, eh, hogar, nido, y todo conectado con la supervivencia. Exacto. O O sea, sea, si mi hablamos supervivencia, de necesidades básicas estamos en claro, la base baja de la pirámide. O sea, así es, dinero, salud, refugio, bienestar, o sea, todo lo que es comodidad, ¿no? Todas las necesidades básicas primarias, como si dijéramos, así es. del Y es súper conservador. importante resaltar la palabra supervivencia básico. ¿Por qué? Porque nos podemos ir a otros aspectos de nuestra vida que tal vez no sean de la supervivencia y ahí nos podemos empezar a confundir un poco. Entonces, si nos bajamos a la supervivencia, vemos que el conservación le pone atención y prioridad a todo esto, ¿no? A lo que tiene que ver con los recursos, con el dinero, con la comida. Vas a ir a la casa de un conservación y va a tener la nevera llena, va a tener De comida, todo. va a tener comodidades también, va a haber un sofá donde tirarse, va a haber bueno, cuestiones materiales, ¿no? El entorno va a estar dominado, está en dominio de esa conservación que tiene que ver con lo tangible. Ujú. Las relaciones van a ser uno a uno, va a buscar relaciones en donde se sienta confortable Y seguro, eh, ¿no? y seguro con esa persona. Bueno, al Eh, final podemos poner ejemplos, si lo que tú decías de lo que es la neverita llena, ¿sabes? La almohada cómoda, la ropa también quizás pues que sea
¿sabes? No se fija tanto en si es más o menos bonita, sino que va La cómodo. Quiero decir, comodidad, claro, todo esto, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Yo como conservación, si el tener un baño cerca o saber dónde está por si necesito eh, ir un momento al baño, saber que voy a tener agua para hidratarme, si me voy de viaje, saber dónde está el hotel ubicado y si tengo recursos cerca para... Es decir, lo que tú decías, temas básicos de supervivencia. Al final, como el ejemplo que poníamos antes, ¿no? De no es lo mismo vivir en un punto en el que tienes alcance a todo a irte al culo del mundo, ¿sabes? Y tener que hacer 20 kilómetros en coche o lo que sea para ir a por una barra de pan, ¿no? Entonces, esta es la preocupación, una de las mayores preocupaciones, todo lo que tú has, incluso seguros de vida, seguros de hogar, ¿sabes? A cada uno le puede dar por algo diferente, pero es esa preocupación, ¿verdad? Por que todo lo básico o casi todo lo básico esté bien, o sea, y ujú, que no nos falte de nada. así es. Me gusta usar el ejemplo de cuando uno va a una fiesta, el conservación se fija a ver dónde está la comida, dónde está el Hombre, a ver si baño, voy a dónde comer está, bien, claro. a ver si voy a comer bien. Si no me llevo una Y, barrita en el bolso, por si acaso, claro. ah, y sabe que se tiene que ir a determinada hora porque tal vez al otro día tenga que hacer algo y tiene que conservar su energía. Entonces llega un momento donde dice, listo, hasta acá la fiesta y se va. Ese ejemplo, o sea, lo que estás comentando, a mí, por ejemplo, me ocurre con mi pareja, porque él es más navegador social y yo soy conservación. Y claro, lo que tú dices de yo me tomo una copa más y paro. ¿Por qué? Porque ya estoy pensando en que el día de mañana puedo estar más cansada o que quiero hacer algo. Y él está tan metido en la fiesta que da igual, no está pensando en que mañana tendrá sueño. En cambio, el conservación, ¿verdad?, tiene más tendencia a preservar también su energía, sus horarios. Esto es lo que podríamos también identificar, ¿verdad? Así es. Qué bueno, qué bueno. ¿A ti te pasa cuando vas a las fiestas? Sí, totalmente. Es más, a veces me retiro sin saludar a nadie. Hasta luego, Ahí para que está no te frenen. claro, porque no me prenden o porque mi navegador está en secundario, pues podemos hablar de los órdenes de estos instintos, y no es prioridad quedar bien con la gente. Y ahí es donde lo primero es preservar. Y para que nadie me ataje y me haga quedarme 2 horas más, bomba de humo. Total, yo en las fiestas de Navidad de empresa tengo la fama de voy un momento a por la chaqueta y a echar un cigarro, ¡fum! Y ya no vuelvo. Claro, Es como, y mira, sobre el tema del tabaco, aunque se fume poco, el conservación, si es conservación como instinto primario, se sentirá mal. Es decir, aunque hagas algún hábito, si va en contra de tu salud, puedes llegar a sentirte mal o culpable porque te estás dañando, aunque lo hagas. Pero por eso insistía yo antes en la preocupación, ¿no? Quizás ya no es tanto que te ocupes, sino que te estás preocupando también por me estoy pasando, no me estoy cuidando, no estoy durmiendo, no estoy teniendo. Entonces, ocupa mucho en la cabecita, ¿verdad? Y en el sí. día a día. Y tenemos que tener en cuenta que hay contradicciones también, Pon el porque ejemplo de la podemos, galleta, es que me gusta mucho. porque podemos conservar y todo, y en un momento se nos escapa la tortuga y nos comemos todo. O sea, vamos en contra de lo que estábamos cuidando. Sí. Sí, pero serán pocas veces y nos sentiremos mal y luego nos conservaremos de nuevo poniéndonos, no, en una semana no como ni más galletas ni nada, ¿eh? Es decir, como que enseguida es como una autocorrección, ¿no? Para seguir cuidando el instinto conservación. Sí. Me parece adorable, de verdad, cuando, bueno, ya a mí me da la risa. Mm. Y para quienes buscan identificarse, que todavía tal vez no lo tengan identificado, Mm, buscar eso que a uno le sale natural, donde exacto. uno tiene dominio, donde te dicen cómo cuido la plata, cómo cuido los recursos, cómo organizo la heladera. Y estás ahí y lo dominás, sentís que lo dominás, No cuesta, es verdad, es algo no que cuesta. sale sin querer. Sí, sí, es Obviamente siempre estando en un nivel de desarrollo sí. estándar, normal, ¿no? Si uno está un poco por debajo, eh, Mm. pueda que lo Ahí tengan puede pasar de todo ahí, sí, sí. exacto. Vamos a mirar un nivel medio alto, exacto. Pues
Dicho esto, que tú antes hablabas del tema del orden, ¿no? Es decir, la propuesta de Mario Sicora es seguir el orden, ¿no? Entonces, si observamos el instinto de conservación, por poner un ejemplo, como el preferido, el preferente, el que nos sale sin querer, a continuación, como si siguiéramos, ¿sabes? Una ruedecita, estaría el navegador social, que a mí me gusta siempre explicar, Juan, que originariamente se conocía como social, pero se le añade, o yo al menos siempre digo navegador social, porque navegar no significa que estés hipersocialmente activo rodeado de 20.000 personas. Que esto, si Claro. quieres, ahora lo explicas tú, que es muy importante para tampoco confundirnos. Me gusta el gestito de ir Faltan- moviendo entre la gente, ¿no? Y que ese es el navegador. Entender las dinámicas grupales, entender las jerarquías, qué rol ocupa cada uno, el manejo de la información grupal. eh, no es estrictamente lo social, es decir, yo soy sociable y soy navegador. No, Exacto. sería poder dominar esa área de la información que tiene que ver con las personas. Y hoy en día, ¿verdad, Juan? Yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De, si me confundo, tú corrígeme, pero ¿sabes la película Titanic? Cuando Sí, la nueva rica entra con Leonardo DiCaprio en la fiesta y le empieza a decir, mira, aquella se ha quedado embarazada de no sé quién, aquel se acaba de arruinar, aquel, oye, se lo sabía todo, ¿eh? claro, O sea, le hizo un resumen de prensa, nada más entrar. Imagínate qué navegadora tan ideal. Pasa que yo siempre pienso que es muy acertado poner el navegador para entenderlo bien, porque hoy en día, para navegar, pues te metes tú solo en una red social y navegas lindamente, es decir, no hace falta que te rodees de 20 personas físicamente. Entonces yo creo que claro, ayuda mucho a actualizar el concepto, ¿sabes? Como el de carta mail, carta física mail, para entender la actualidad de la navegación claro. y de este instinto, claro. Algo que te puede indicar si estás en dominio de navegación es que terminás quedando bien parado. O sea que al final del día vas a haber quedado bien en esos grupos en los que te moviste. Una persona que no tiene el instinto navegador preferencial va a hacer ciertas cagaditas. Es Le más va a mete ir, patas, sí. mete patas, ¿no? Va a pifiarla en algunos momentos. Y pude reconocer, en mi caso, que es así, que no siempre quedó bien. Es más, debo tener en algunos grupos por ahí, ni me he enterado, tal vez, que quede mal. Porque, porque de eso se trata, ¿no? De no tener dominio de la información. Exacto. Y a veces por ahí quedo como que no entiendo qué pasa, ¿por qué no me hablan? No me Claro, quieren. ¿qué pasó? No lo entiendo, ¿verdad? ¿Qué he hecho, verdad? Pero es el ejemplo, imagínate una reunión de empresa o como cuando conoces gente nueva, ¿no? Hay gente que enseguida detecta, ese es el que manda, ese es el jefe, cuidado con este, cuidado con el otro, y saben lo que tú hacías, ¿no? Moverse muy bien. Hay gente que mete la pata con el jefe porque no se ha dado cuenta de que es el jefe, o en las cenas de Navidad, ¿no? También, pues, si ves que algo está ocurriendo y detectas como ese movimiento, pues o te callas o intervienes, o es que realmente es que es navegar en aguas tranquilas, ¿sabes? Y no hacer unas mareas que a veces no te das ni cuenta y sales llegas a la orilla todo mojado y dices, no sé qué ha pasado, no sé qué ha pasado aquí. Es interesantísimo. A mí lo que, ¿sabes? Noto cierto rechazo cuando, y que estoy dejando de utilizar esta palabra, cuando digo que el navegador puede ser un poco chismoso. La gente inmediatamente me dice, no, pues yo no soy navegador social. Si usas la palabra chismoso, en mi caso, nadie es navegador social. ¿Qué está pasando? Si ser Podríamos chismoso al usar final es, hay que tráfico de cambiarla esta. información. Sí, sí, ¿verdad? Sí, O tener pero información. Tengo o- información de todo mi vecindario. exacto, es la persona de, ¿sabes qué le ha pasado a la del cuarto? O tú te has enterado que le ha pasado a la vecina de enfrente, ¿no? O sea, pero no es chisme, al final es también interesarte por la gente, porque además, mira, yo lo observo, por ejemplo, en mi pareja, que es un gran navegador, utiliza muy bien la información para generar muy buenas relaciones.
porque además sabe preguntar cuando tiene que preguntar, se acuerda de algún detalle exacto para a lo mejor iniciar una conversación. O sea, yo creo que, por ejemplo, que cuando alguien se dedica a la venta, ¿verdad? O que habla con público en general, es para iniciar una conversación y cuando es algo recurrente, yo creo que puede ser muy, muy útil, ¿no? Ujú. Bueno, conociendo a tu pareja, me quedó esa anécdota, que él entraba a una casa, veía a ver qué bandera estaba puesta en el balcón y eso le hacía cambiar el idioma, ¿no? En Exacto, catalán o en castellano, según lo que él veía de la información que estaba en el entorno. ¿Para qué? Para quedar bien y para lograr el objetivo de la venta. exacto. Tienes un ejemplo, mira, no me acordaba yo de este ejemplo, pero sí que es muy observador, bueno, además como buen 7 también es muy observador, muy explorador, ¿no? Y yo creo que aquí se le junta muy bien el eneatipo con el subtipo. Y la verdad es que lo usa, yo creo que maravillosamente, porque bueno, a la vista están los resultados, ¿no? O sea, quizás otra persona, lo que tú dices, no puede fijarse en eso, por lo que sea, ¿eh? Ya hablamos de la propia persona y mete pata. O sea, Claro. al final, claro, o aunque no te fijes en ese detalle, pero inmediatamente cuando la persona también empieza a hablar, ¿sabes? Pues utilizar esto. ¿Qué más podríamos decir del navegador social? ¿Se te ocurre algo más? Recuerdo otra anécdota donde un, un amigo, estábamos conversando y alguien le habló de su novia de una manera vulgar, o así como si al pasar tampoco era nada grave, y enseguida acomodó la información y dijo que no te escuche decir eso porque tal cosa, Ok. ¿no? Ese cuidado también del rol que cada navegador ocupa, el rol que ocupan los demás, ¿no? Como que lo tiene bien entendido y lo protege también. Y están atentos a la percepción también que el grupo tiene de tanto de ellos como de los demás. Es decir, el ejemplo que acabas de dar, que es algo que se nos estaba escapando, es muy importante porque quieren de vuelta eso que están transmitiendo también ellos y están atentos a la percepción que los demás tienen de ellos a la vez. O sea, es algo de ida y vuelta, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y los ojos que has puesto es realmente de un navegador de por favor, ¿qué está ocurriendo aquí, ¿no? Voy a ver si Claro. nos dejamos alguna cosita más. Bueno, al final hacen por entender las relaciones humanas, lo que tú decías, el tráfico y el manejo de la información. Y, Si y es, ponemos el ejemplo de la fiesta, ¿qué estaría haciendo el navegador? uh, Viendo a ver quién es el cumpleañero, quién es el que está manejando la comida, a ver cómo se presenta él ante los demás, a ver en qué grupo me ubico. exacto, dónde encajo mejor también, dónde me Claro. siento más cómodo. Bueno, más cómodo sería el uno. Ay, perdón, el conservación, ahora me he visto a mí. Sí, porque claro, si volvemos al conservación, irá con el grupo con el que se sienta más seguro. El navegador social irá con el que más le interese, O con el que sienta que ese es su lugar. encaja, ¿no? Con el que más encaja Claro. sería la palabra, ¿verdad? Su lugar. Porque en Perfecto. definitiva va a quedar bien con lo que suceda, entonces se va a acomodar en el lugar correcto. Es decir, el conservación, por ejemplo, en una fiesta, sería el que escucha, ¿no? El conservación escucha. El navegador social hace preguntas normalmente, ¿no? Sí, también puede escuchar, ¿no? Sí, pero yo creo que pregunta para sacar información, ¿no? Porque como le gusta el Claro. tráfico de información, sí, escucha y pregunta. Y si ya hablamos del transmisor sexual, este sería el que directamente te come la oreja. O sea, el que Claro. habla y Él va a habla y estar. habla. Este es mi gesto para el transmisor, antenita. Exacto. Que ahora, por no irnos directamente, porque ya que estamos en la fiesta, digo, vamos a incluir ya al transmisor que entre ya, transmisor sexual. ¿Cómo definirías al transmisor sexual? Bueno, el transmisor sexual está dándole valor a dejar un legado, a trascender su muerte física. Una pregunta que se puede hacer es, si te mueres mañana, ¿qué harías en el resto de las horas del día? Y tal vez el transmisor esté viendo a quién le deja ese libro que está escribiendo, cómo perdurar después de su muerte. Ujú. Y un conservación, tal vez.
Me voy a comer una pizza. ¿No? Voy a dejar la casa limpia antes de morirme. Dejar la casa Vaya a limpia. ser, vaya a ser que la encuentren sucia, ¿eh? Bueno, aparte bromas, pero sí el transmisor es que a mí me gusta mucho poner el tema del transmisor sexual, porque claro, dejar el legado quizás se solía asociar más al tema de la descendencia, al hecho de dejar hijos, claro, a la reproducción simplemente, ¿no? Pero Claro, como tú bien decías, el transmisor sexual al final puede dejar una empresa, puede dejar un libro, puede dejar un mensaje, puede dejar... Al final es trascender la muerte de alguna manera, pero no solamente teniendo hijos y procreando. Esto es algo claro. muy importante Teniendo porque hijos es aquí la es manera más clásica, la manera clásica, clásica. más fácil. Y también me gusta observar, y cuando voy conociendo a la gente, ver que en general los transmisores tienen hijos. Fíjate, o sea, Por decisión propia, por error, pero los tienen, ¿no? bueno, al final, claro, Hasta, esa intensidad también, ¿no? Que suele caracterizar al transmisor sexual, claro, también le puede llevar al acto y a pues, tener hijos. Quiero decir que también hay muchas más probabilidades, poca broma, de que esa intensidad, esas relaciones, esa aproximación que buscan, esa transmisión, pues le lleve a tener ese contacto que finalmente les haga tener hijos, además de empresas, libros y vídeos comunicativos y de lo que tú quieras. Pero claro. es interesante, sí. Pero yo creo que es muy Ujú. importante añadir, porque sí que he visto transmisores sexuales que al explicar o al ver primero el tema de trascender con, si no se explica bien esta parte, ya se descartan, igual que el chismoso navegador, porque ay, yo no he tenido hijos, no soy transmisor sexual. Claro, no. Claro, no confundamos. La pregunta podría ser, si te mueres, ¿qué queda? Exacto, Y tal exacto. vez queda un libro, tal vez queda una escuela, o el impacto en las personas. Personas que te estén recordando por el impacto que has tenido, que te has hecho notar y has impactado en la gente y te recuerdan. Exacto. ¿Qué Y más? entonces el movimiento que hace el transmisor, en definitiva, lo que genera es un recuerdo en el otro. Ujú. Entonces, en la fiesta, el transmisor se puso como frontman en un grupo, se puso a hablar con uno en particular y le quemó la cabeza. Eh, Están ahí transmitiendo, ¿no? Buscan ser escuchados. Su energía, ¿no? Exacto, Más exacto. allá del contenido. Y a veces lo vemos. Son los amos en las redes sociales. Las redes sociales es tierra de transmisores. Totalmente, totalmente. Pero además, ya por el mensaje que transmitan, por cómo se vistan, es decir, la imagen que, es decir, un transmisor normalmente no lo olvidas, ya sea por Claro, lo que te ha explicado, por cómo iba vestido, por cómo se movía, hay algo que te deja ¡pum! Esa marquita y que claro, quizás recuerdes mucho más que a cualquier otra persona, ¿no? Ya sea navegador o conservación. claro. Y no están tan enfocados en los contenidos, en el mensaje, como podría estar un transmisor o un navegador. Están transmitiendo y siendo recordados. Exacto. Entonces le es mucho más fácil, en general, a un transmisor prender la cámara y Exponerse. transmitir. Claro. Y a Exacto. veces uno de mis consejos a quienes están ahí en la búsqueda de exponerse más en las redes y veo que son del tipo transmisor o ellos mismos lo reconocen es transmití, prende la cámara y transmití. O sea, no te enrosques con otras cosas porque lo tuyo es transmitir. Que no se quede eso ahí, exacto. Usa tu Claro, don al final, lo que decíamos antes, si te sale de manera natural, o sea, al final es una especie de don que tú tienes para utilizar y que te puede ser muy útil, lo que hablamos antes de, pues de monetizar, no sé qué palabras he utilizado, capitalizar. capitalizar esto, que no, aquí es más monetizar, ¿no? Pero es algo que te puede traer muchos beneficios, ¿no? Entonces, Claro, dicho esto y para ir avanzando, o sea, hemos ordenado, ¿no? Como esa vuelta, ¿vale? Como el instinto principal, conservación, sería la rueda clásica, la que empezamos a observar, aunque hay gente que la ha observado al revés. Entonces, si tu instinto, por ejemplo, principal o dominante es el conservación, tu secundario o, ahora no me acuerdo cómo le llamamos, o adolescente sería el navegador social y tu ciego, en este caso, por ejemplo, sería el transmisor sexual.
Si tu preferente o tu dominante empieza, por ejemplo, en el transmisor sexual, tu secundario o adolescente es tu conservación y tu ciego será tu navegador social. Por eso muchos transmisores no navegan bien, por eso muchos conservadores no transmiten bien y por eso muchos navegadores no conservan bien. Es decir, al Claro, final es uno, dos, ciego, empieces por el que empieces, ¿vale? Pero insistimos en que esto es algo para observar, es una tendencia, es cuestionable porque también se puede observar en algún caso al revés, también depende del momento en el que estemos transitando, cómo nos estemos moviendo, el nivel de desarrollo, en qué situación estemos. Quiero decir, hay muchas cosas que pueden afectar a qué, porque por ejemplo, como antes te comentaba, yo recuerdo una época de mi vida en la que era una comeollas. O sea, al final yo me veía mucho más transmisora. También he forzado, por ejemplo, mi navegación, mi navegación y mi social, porque al final es algo que necesito, que me es muy útil. Y al final, por ejemplo, el uno puede alimentar el otro, es decir, si el transmisor quiere transmitir de verdad, su ciego, que es el navegador social, es muy importante quizás que lo trabaje y que aprenda a desarrollarlo, porque si tú navegas bien y contactas con personas, puedes transmitir también mejor. Quiero decir, que podemos hacer diferentes juegos, ¿no? En este claro. sentido. ¿Vale? No sé. En cuanto a la identificación, tener claro esto, que el principal, estamos en dominio, nos sale natural, nos sale fácil, si estamos en un nivel estándar de desarrollo, de conciencia. El secundario lo vivimos como adolescente. Un adolescente piensa que sabe y no sabe, se manda cagadita por ahí, y el ciego no lo vemos, no nos interesa, no está, No le damos y le importancia. tenemos, claro, y si por alguna razón lo necesitamos, como en el caso de conservación, necesita transmitir, necesita impactar porque se le ocurrió hacer un video o algo, le va a tener que poner esfuerzo y lo vamos a notar que hice un video y tardé 20 tomas en que quede bien. Y en conservación aprieta y sale bien, en general, puede que alguno, si un poquito es algo nuevo, El transmisor que aprieta y le el sale bien, transmisor, exacto. claro, Pero si eres un conservación y aprietas el botón, lo que tú decías es que luego prepárate porque vas a dormir bien esa noche. Vas a acabar agotado porque estás haciendo algo que no te sale de manera natural, que eso es muy claro. importante. Vas Perfecto. a sentir un desgaste excesivo de energía porque hiciste algo que no está bajo tu dominio. Exacto, que estás forzando, pero bueno, también está bien forzar, siempre y cuando, lo que tú dices, seas consciente de que pues luego vas a necesitar pues un poquito más, media horita más de sueño y una manzanillita antes de irte a la cama para relajarte de lo mal que lo has pasado por exponerte. Claro. Dicho esto, Juan, lo que comentábamos antes, ahora que ya entendemos un poquito mejor pues lo que es un conservación, navegador social, transmisor sexual, a ver si a la gente le ayuda estas definiciones y ahora tu ejemplo, ¿no? Lo que comentamos antes, ¿cómo puede mutar el 4 si tiene uno u otro preferente? ¿Qué Ujú, diferencias a grandes rasgos, no te compliques, hay? ujú. Bueno, el 4 conservación va a estar siendo original con su entorno, ¿no? Entonces podemos encontrar que estamos diciendo las formas diferentes que tenemos de ahorrar dinero, de conservar alimentos, todo lo que tenga que ver con preservar. Mario Sicora en su libro habla del 4 conservación como su entorno como una obra de arte. Ujú. Eso es ese mundo material, le ponemos la estrategia del 4 y da eso, ¿no? Un manejo del entorno creativo. El 4 social es el más vergonzoso, ¿no? El que está más atento a lo que pueden decir los demás. Bueno, está enfocado en el rol que ocupa, bueno, y puede estar muy atento a lo que digan los demás de él. Ujú. Y el 4 transmisor, más extrovertido, más eh, toda esa parte original la va a expresar con Fuera de casa potencia. y fuera de casa, ¿verdad?
claro, si el conservación al final hacía, ¿no? Es pues por entenderte, todo ese despliegue de originalidad y de creatividad dentro de su propio ambiente, de su propio hogar, quizás el 4 transmisor, ¿no? Transmite todo eso ya más a museos, ¿sabes? Me venía como que ya se va a lo grande porque se atreve a salir de su Claro. conservación, ¿no? Eso no le Dentro importa. del estereotipo que se habla del 4 como el creativo, como el artista, Exacto. el 4 transmisor puede ser el más obvio, ¿no? El más en este estereotipo. Al final es muy interesante observar esto porque cómo nos puede condicionar el instinto preferente dentro del propio eneatipo. Mira, yo me había anotado aquí para no perderme nada. El uno conservación al final, hablando desde mi eneatipo, eh, se puede confundir mucho con un 6, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos esa tendencia a sentirnos preocupados, a pensar que algo malo va a ocurrir, a ese perfeccionismo y esa seguridad que se necesita, ¿no? Y entonces yo de verdad a veces me he llegado a pensar, digo, pues voy a ser un 6, ¿sabes? Bueno, me lo he revisado muchísimas veces y lo seguiré haciendo porque ese aseguracionismo, esa necesidad de tenerlo todo para que no pase nada malo, para que todo esté bien y en su lugar, condiciona mucho al eneatipo 1, ¿vale? Entonces, Claro. yo pongo el ejemplo porque veis un 1 conservación se puede confundir con un 6, pero gratuitamente además, ¿vale? Yo lo he estado Está el dudando con... personaje del preservacionista, que hoy Claro, en día hay gente que está viendo a ver si pasara algo muy grave, eh, cómo conservar alimentos, cómo pues y el tener un 6 y el 1 refugio. conservación, vamos, apocalipsis zombie y salimos vivos, porque tendremos Claro. más días de alimentos en casa. Pero ves, esto es muy importante. Después, el navegador social, al final me hacía gracia antes porque estaba anotando las palabras exactas que nos recomendaba Isabel Salama en sus vídeos, que al 1 conservación lo describe como el perfeccionista, ¿vale? Y es este el miedoso, ¿no? El que necesita sentirse más seguro y el que teme, es el que más teme. El navegador social lo describe como el enfadado, el perfecto, porque se cree, ¿no? Al final es el que se cree la autoridad, el yo conozco las normas de Mm, educación y de comportamiento, yo te voy a decir cómo lo tienes que hacer, ¿no? Al final es el adoctrinamiento, el sermoneador, ¿no? Me gustó mm, mucho esto. O sea, imagínate qué diferencia, ¿no? Ya no se preocupa de tener de todo, se preocupa de cómo tienes que hacer tú las cosas porque yo sé cómo se hace. Y después claro. el transmisor, que al final es el más agresivo porque es el que ya se acaba metiendo, es el perfeccionador, el que no te sermoneas, que directamente ya al final es el pseudo 8. Por eso también es Mm, importante el uno transmisor, se puede confundir con un 8 porque es más intrusivo, es más agresivo, o sea, no es tan medido como el uno conservación, por ejemplo, o incluso el navegador, que son un poquito más prudentes, menos intrusivos, ¿no? Entonces, para que se vean estas el uno posibles... transmisor podría ser un personaje, un político, Y ¿no? tanto, sí, 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 y tanto, porque al final podría ser ese líder, ¿no? Agresivo que se puede identificar como un 8 y no, tú te crees que estás viendo un 8 por esa agresividad, por esa ira manifiesta y es un uno transmisor, porque no lo Claro. contiene, porque al final es el que menos mal se siente, porque no se replantea tanto esa inadecuación, ¿no? Tan propia del uno, ¿vale? Y Entonces, te ha pasado en tu identificación de que tu instinto te haya confundido con el neatipo? Que tal vez algo del instinto te hacía ir hacia otro neatipo. a mí lo que más me ha confundido es el conservación, o sea, me ha hecho replantearme el tema del 6, o sea, de ese miedo, de ese puede pasar algo fatídico, ¿no? El querer sentir y esas manías, ¿no? Para que no vaya a pasar nada malo y sí que me lo he replanteado, sí que me lo he replanteado, pero ya no tanto en mí. O sea, que sí, absolutamente, porque al final conmigo es con la primera que experimento trabajo y me gusta darme una vueltita por todo el enneagrama de vez en cuando, porque siempre se aprende algo, pero con gente que tengo muy a mi alrededor, el dudar, ¿sabes? Uf, entonces intentar confirmar si vamos hacia el 1 o si vamos hacia el 6. Pero claro, si la persona no tiene un alto conocimiento o no tengo la oportunidad de
profundizar directamente de manera amigable, pues cuesta, ¿no? O sea, al final es muy importante, yo siempre digo, ¿no? Que el comportamiento no es el eneatipo, ¿no? Porque tú puedes ver a tres personas corriendo, una corre porque escapa de algo, la otra porque llega tarde y la otra porque está haciendo deporte, pero las tres están corriendo, ¿no? Claro, Entonces, eso mismo ocurre con los eneatipos. No nos ceguemos con el comportamiento y vuelvo a lo que tú decías al principio, que es súper interesante y con eso no te quito más tiempo, que nos enrollamos más que calleja. O sea, qué placer, de verdad, a mí sabes que me encanta. Pero lo que tú decías de que los instintos, el conservación, el navegador y el transmisor al final nos ayudan mucho porque es más observable. Es precisamente lo que en un eneatipo nos puede confundir, ese comportamiento con los instintos nos puede ayudar mucho porque es mucho más visible y más observable que el propio eneatipo cuando no hemos hecho el ejercicio de conocernos bien. claro. ¿Vale? Bueno, y acá viene la aplicación. ¿Para qué sirve toda esta información de los instintos? Y Adelante. a mí me ha servido muchísimo para encontrar grounding, para encontrar base. Cuando estoy en la cabeza, que me paso de rosca con algún tema, me paso, que me va la energía en el trabajo o algo, vuelvo a algo que sea de conservación. Por ejemplo, cocinar, ordenar la casa, acomodar las cuentas, cosas que me vuelven a mi centro. Ujú. Y esto puede llegar a ser útil, es cuestión de que cada uno lo pruebe. A ver, si necesito esa base, necesito volver a mí, a ver qué puede ser de, de navegación, qué puede ser de transmisor, Exacto. para encontrar ese centro nuevamente. Ideal el Ahí, ejemplo, también te pruébenlo. compartí antes, pruébenlo exacto. A mí, por ejemplo, también, o sea, me relaja mucho conectar con mi cuerpo, ponerme a hacer algo físico, ya sea lo que tú decías, ordenar, pues compartimos el conservación, ordenar, limpiar, o sea, eso me relaja mucho y escuchar un audio para también liberar, es como una meditación para mí, me ayuda muchísimo, más que quedarme quieta, ¿sabes? Y intentar vaciar mi charquito mental, pues conectarme con lo que a mí realmente me sienta muy bien y me ayuda. O sea, cada uno, esto, lo que tú decías, obsérvenlo, pruébenlo, porque puede aportar mucha información y es muy fácil de probar. Hay gente, el ejemplo que también se pone, o sea, tú, por ejemplo, cuando te encuentras mal, ¿qué es lo que haces, no? ¿Te quedas en tu casita, te haces unas palomitas y te pones una serie? ¿O te pones a limpiar o a limpiar debajo de la cama? ¿Sabes? O llamas a tu mejor amiga y le cuentas lo que te ha pasado, o claro, ¿qué haces? Cuál es tu actitud? ¿No? Y ahí también se puede observar esto mismo. Te vas de fiesta, ¿sabes? Pero ¿cómo actúas tú cuando hay algo que hace que tu instinto también se despierte, ¿no? O sea, porque mucha Ujú. gente necesita conservarse una sopita calentita, camita, almohadita, que esta, por ejemplo, podría ser yo, pero hay gente que necesita irse fuera, darle la chapa a alguien, que la escuchen cuatro o cinco personas, contar su tema. ¿Cómo actuamos, ¿no? En estos casos? Claro. Darle una caricia al cocodrilo sería. Exacto. Ay, el Otra cocodrilo. aplicación puede ser revisar cómo monetizar, ¿no? Cómo monetizar desde el Esto es instinto. muy interesante, sí. Al final voy a pensar que eres un 3 o te voy a identificar con un 3, ¿eh? Ese ala que tira, ¿verdad? También También tiro el mucho. éxito. Sí, sí. No, Y que ahora está explica muy esto. en boga esto de encontrar el propósito, de para qué viene esta tierra, esas cosas. Podemos comenzar por el instinto y va a ser súper efectivo, mucho más que otras preguntas que hay dando vueltas en esta búsqueda, Exacto, ¿no? ¿Cuál exacto. es tu instinto predominante? Y seguramente esa definición de tu propósito va a tener que ver con tu instinto. Y Totalmente. cuando uno ya encuentra eso, empieza a revisar, empieza a darse cuenta, uy, sí, en mi historial de vida me he visto en dominio de eso y bueno, ¿cómo hacer para que esté dentro de mi contribución y de mi impacto esas Exacto. características del instinto, ¿no? Es súper importante lo que dices y voy a poner un ejemplo en mí. Lo que pasa que en mi caso fue monetizado antes de consciente, pero claro, si yo me identifico con un uno conservación, imagínate, toda mi vida me he dedicado a supervisar equipos de atención al cliente, a liderar equipos y asegurarme de que todo funcionara bien. ¡Wow!
Claro, cuando te das cuenta de, ostras, es que es verdad, claro, si lo hubiese sabido antes, igual le saco hasta más provecho porque lo podía haber potenciado más. Es decir, es muy interesante lo que traes porque es muy revelador si hay cierta incongruencia con eso a lo que nos dedicamos, con esa pasión que buscamos. Si, por ejemplo, no hemos tenido la suerte que he tenido yo de que al final me he estado dedicando casi toda la vida a algo que para mí era natural, porque lo hacía sin querer. ¿Sabes por qué te digo? Yo qué sé, es que lo hago sin querer. Pues si estamos en esa incongruencia y queremos hacer un cambio, puede ser muy revelador y ayudarnos mucho, como dices tú bien, Juan, el darnos cuenta, ¿no? de cuál es nuestro instinto y qué hacemos de manera innata. Claro. Yo me he visto ayudando amigos a mudarse de casa y me salió natural. Y digo, Claro, a ver, los muebles por acá, esto por acá, vayamos haciendo esto. Yo ahí liderando una situación que tal vez el otro por cuestiones emocionales no podía. Y yo ahí con mi conservación diciendo, a ver, el camión está a las 8 de la noche acá y hay que poner todo ahí arriba. ¿Qué hacemos? Bueno, ordenar, ¿no? qué Y bueno. cuando uno ve que algo le sale natural, que da esa ayuda de una manera incondicional y con alegría, con satisfacción de lo que está haciendo, puede que el instinto sea el que está ahí haciendo de la Sí. suya. Y hay muchas cualidades dentro del instinto que se pueden, lo que tú dices, pues potenciar y fomentar y convertir en algo, pues, capitalizable, monetizable y sacar de ahí pues mucho provecho. Al final tenemos muchos más recursos y muchas más cualidades de las que a veces nos pensamos, ¿no? Lo que pasa que muchas veces están tan ocultas o de manera inconsciente que acabamos dedicándonos a algo que tiene más que ver con el punto ciego, sufriendo toda la vida, cuando hay algo que de manera natural se nos da genial. O sea Claro. que ese sería un poco el mensaje, ¿verdad? Qué bueno. Sí. Y Y en cuanto al secundario, el que tenemos, que lo vimos de manera adolescente, démosle un poco un poco de de vidilla, ¿no? y de maduración, de saber que es como un adolescente que tiene que convertirse en adulto. Tal vez no se convierta, pero le ponemos atención y desarrollamos lo que nos pueda estar faltando. Si yo tengo el navegador en secundario, estaré atento a esas metidas de pata que puedo hacer, poniéndole atención y forzándome un poquito a generar alianzas, a trabajar en equipo, cosa que en mi caso digo, equipo, ¿para qué? Si puedo hacer todo solo. Sí, pero aunque dé un Ahí poquito está de la pereza, autosuficiencia del 4 conservación. efectivamente, gracias por traerlo. Es muy bueno, es muy buen apunte esto, porque esto es otro rasgo del cuatro conservación, ¿no? La autosuficiencia al final, ¿no? Pero sí que es bueno estar pendiente, como tú decías, y prestarle atención, porque como es adolescente, está ahí. Y nos va a costar, pero tampoco nos va a costar tanto si le ponemos un poquito de empeño, ¿no? Y muchas veces nos puede resultar útil. Es decir, aquí lo importante es ser consciente de que nos cuesta poco, que nos cuesta más, para ponerle más o menos empeño y también destacar nuestras cualidades y nuestra potencia, nuestras fortalezas de alguna manera y trabajar o pedir ayuda, lo que hablábamos antes también de delegar, subcontratar, pues aquello que quizás no se nos da tan bien o que no nos da la gana de hacerlo, que también se puede Claro. decidir de, oye, pues mira, chico, a mí lo de lo, pues no me da la gana, punto. Pero conscientes, por favor, al final lo que hagamos, hagámoslo porque realmente lo hayamos decidido de verdad, no desde la Sí, inconsciencia. Yo siempre recomiendo esto, o sea, si no lo haces porque no te dé la gana de verdad. ¿Sabes? ujú, Eso ya lo decides tú, pero no porque no creamos que no somos capaces o que nos va a costar o que no, a lo mejor es nuestro punto fuerte, realmente no lo hemos probado. claro. Y el gran regalo, para ir cerrando, Sí, es poder entender a los demás, poder darnos cuenta que el otro está en determinado instinto predominante, que le va a costar un poco más el secundario y el ciego y el otro lo va a tener ciego. Y tal vez nosotros veíamos a que todos tienen que funcionar como nosotros, todos le tienen que dar valor a lo mismo, y no, ahí están estos tres instintos que rigen las cosas de maneras diferentes. Y ahí nos vamos flexibilizando a la experiencia del otro y acompañando al otro también a- a no molestar al exacto, prójimo, ¿no? En pedirle cosas que tal vez no sean de su dominio natural. Y también haciendo que si le voy a pedir ayuda a un amigo, no le voy a estar pidiendo
ayuda a conservación a un navegador. O sea, pedirle ayuda a conservación, un conservación que te la va a dar con todo gusto. Es muy importante saber identificar a pequeños rasgos, ¿eh? Tampoco nos volvamos locos porque a veces no es tan fácil, pero cuando tú conoces mejor, te conoces mejor a ti y a otras personas y empatizas. Y a mí me gusta mucho, siempre, aparte de la empatía, el que nos ayuda a relacionarnos mucho mejor, como el ejemplo que tú estabas poniendo, ¿no? Porque muchas veces le vamos a pedir algo a alguien cuando a lo mejor es su ciego. Y el otro, es su principal, está muriéndose de las ganas de ayudarte con la mudanza, porque es que fluye y parece el director de orquesta, ¿no? Entonces, si prestamos atención a partir de ahora a esto, nos relacionamos mejor, comprendemos que la gente no hace las cosas mal adrede, sino que normalmente lo hacen porque es que no lo sabemos hacer mejor y porque no se nos da tan bien. O sea, y esto ayuda mucho a comprendernos, a entender que somos diferentes, porque aunque compartamos un instinto, no somos idénticos, porque tu conservación y el mío son bastante diferentes también. Por ejemplo, a la hora de viajar, que ya lo comentamos cuando estábamos cenando. Claro, yo hay cosas que tú haces que a mí se me ponen los pelos de punta. No voy a poner ejemplo aquí, lo dejamos para otro momento. Pero hay distinciones que también son a tener en cuenta, son importantes, pero sobre todo empatía, comprensión, no enjuiciar, comprender que somos diferentes, que no todos pensamos igual y que no lo hacemos para fastidiar, sino que muchas veces es porque es nuestro instinto ciego o somos Claro, un eneatipo que no tiene nada que ver con otro. O sea, qué claro. maravilla, ¿verdad? Pues con Ni este hablar granito de en arena. ámbitos de trabajo, ¿no? Las posibilidades Bueno, que se abren para que todo salga esto de da para manera otro óptima. chapter. Esto, si quieres, hablamos otro día de qué se le da mejor. Podemos hablar incluso de profesiones, si te apetece, ¿vale? ¿Qué Mm. cualidades son más oportunas para qué profesiones? Esto también sería interesante divagar sobre ello y podemos incluso buscar más aliados. Y no te quito más tiempo, te dejo añadir lo que te apetezca, pero antes de nada quiero agradecerte y cierras tú tu tiempo, Juan. Sabes que me encanta pasar estos ratos contigo porque son tremendamente interesantes, enriquecedores y además me lo paso bien porque siempre aprendo algo. Gracias, gracias. Espero repetir pronto, ¿vale? Que no pasen muchas semanas y te dejo a ti que cierres con tu mensaje a transmisor al mundo. Ahora dejo que le des ahí al botón, todo para ti, Me pongo en modo transmisor por favor. y mi mensaje es que aceptemos que tenemos una parte animal, que es de acá donde vienen los instintos, y que la observemos, somos conscientes, entonces podemos corregir, podemos estudiar, observarnos y, y hacer de esta observación algo que, que nos nutra y que haga que tengamos una excelente experiencia en esto que se llama vida. Esto que se llama vida. ¿Sí? Genial. Gracias, Juan. Lo dejamos aquí, que queda maravilloso. Gracias. Un abrazo.